Hoy vamos a empezar el capítulo 9. Vamos a ver a ver, 14 versículos. El apóstol Pablo viene enseñando que un cristiano debe valorar la libertad, claro, la libertad en Cristo, y gozar de los derechos que le da el hecho de ser un creyente, un hijo de Dios. Pero que si estas cosas pueden llegar a ser tropiezo para alguien, entonces, bueno, más vale dejarlas de lado. En Romanos 14, 21 leemos: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Por amor, un cristiano bien parado, por decirlo así, puede ceder voluntariamente su libertad, sus derechos. Leemos también en esta carta que todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, tenemos que tener cuidado del hermano. Esa es una premisa fundamental. De eso se trata este capítulo, el capítulo anterior, y el tema central sería entonces el amor, o mejor dicho, la falta de amor. La iglesia de Corintio tenía ese problema. Y en el capítulo 13 ustedes saben que Pablo va a definir bien claramente lo que es el amor. Ese era el problema fundamental de la iglesia, la falta de amor. Y Pablo, ahora en este capítulo, va a ponerse a sí mismo como ejemplo. Él siendo un apóstol y teniendo derechos como apóstol, él se ha restringido voluntariamente de muchos y muy importantes por amor a los demás, para que el evangelio pueda ser predicado. Tenemos que saber un poquito del contexto. Ustedes saben que la iglesia en Corintio, bueno, una iglesia compuesta principalmente por gentiles, en una cultura muy amante de la filosofía, del conocimiento, por decirlo así, ¿no? Y era una costumbre que los filósofos, los pensadores de ese tiempo, estuvieran bajo el cuidado de un mecenas. Entonces, los filósofos famosos, que han llegado incluso hasta nuestros tiempos, sus nombres, eran sostenidos por personas ricas, y claro, ellos esperaban algún tipo de retribución de ese favor que hacían del pensador, del filósofo. Entonces, ellos ejercían el mecenazgo, así se llama, lo sostenían económicamente, y algunos con mucha holgura, pero se esperaba que el filósofo, el pensador famoso, tuviera algunos privilegios hacia esa persona. Bueno, ese tipo de pensamiento también es llevado a la iglesia primitiva, la iglesia en Corintio. Hola, ¿qué tal? Hola. Había en Corintio personas que eran bastante ricas en la iglesia de Corintio. Vamos a ver el capítulo 11. Bien. Y estos personajes, algunos de estos personajes, no vamos a generalizar, pero algunos, pretendían tener ese trato con Pablo. Ellos lo podrían sostener, y Pablo podía tener un favor, una inclinación hacia ellos, a darle más honor, ese tipo de cosas. Pero Pablo no accedió a eso, para nada. Pablo no se dejó tentar. Ustedes saben que él estuvo en Corinto y él trabajaba con sus propias manos. Él construía carpas de cuero, tiendas.
Y las mismas personas que querían que Pablo se dejase tentar por eso, al negarse el apóstol, les decían, bueno, que Pablo no se dejaba mantener, no se dejaba sostener, porque no era un verdadero apóstol. Entonces esas mismas personas se ponían en contra de él. Y esta era entonces una de las causas por la que Pablo mientras estuvo en Corintios, no aceptó ser sostenido por la iglesia. No es la única. También él evitaba, por las características de la iglesia, que se malinterpretara su ministerio. Y que algunos pensaran que lo hacía por codicia. Entonces, dadas las características de la iglesia, él cedió ciertos derechos. Este es uno. Vamos a leerlo, a versículos 1 al 14. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque no con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Bueno, es un tema que particularmente nosotros nunca tratamos, el tema del dinero, el tema del sostenimiento de los ministros, el tema de los diezmos. Así que a medida que voy hablando, y si salen algunas preguntas, simplemente las dicen, y las vamos contestando en el momento. Aprovechemos para sacarnos toda duda. Ustedes saben que cuando Pablo escribió la carta, no la dividió en capítulos. Eso se hizo muchísimos años después, cientos de años después. Entonces, habría que leer la carta de una para entender un poco cómo es el hilo del razonamiento. Este primer versículo tenemos que asociarlo al último del capítulo anterior. Hay 4 preguntas. La primera de todas, la que aparece en la Reina Valera, en realidad es la segunda. La primera de todas es, ¿no soy libre? ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? Entonces, para entender cómo viene el razonamiento de Pablo, leamos el último versículo anterior, del capítulo anterior, y lo unimos a esa pregunta. Entonces, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. No soy libre. Lo que está diciendo Pablo es que él tenía todo el conocimiento y tenía toda la libertad sobre ese conocimiento. Todo el conocimiento sobre esa libertad, perdón. Él podía tranquilamente comer de los sacrificados a los ídolos porque él sabía
que no tenían ninguna importancia. Él era libre para hacerlo, pero no lo iba a hacer. Él se restringía por amor a los hermanos. Entonces él pregunta, ¿no soy libre? El apóstol, hablamos un poco la vez pasada, él valoraba muchísimo la libertad cristiana. Él se podía limitar, de hecho, él dice, no comeré carne jamás. Era una conducta de él, no iba a comer carne. Jamás por las dudas, por no ser tropiezo a algún hermano que recién comienza en el camino. Pero él siempre comía con los gentiles, nunca presentó ningún tipo de problema siendo él judío. Él tenía toda la libertad para sentarse a comer con los gentiles. Esas cosas no iba a transigir con eso. Siendo que había montones de falsos hermanos que decían que eso era incorrecto. Ustedes saben que Pablo tuvo un fuerte encontronazo con Pedro, justamente por este tema. Fíjense, vamos a ir a Gálatas, capítulo 2. En el capítulo 2 de Gálatas, versículos 11 en adelante, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esa era la conducta de Pablo. Él podía restringir su libertad voluntariamente por amor a los débiles, pero nunca iba a reducir, a limitar su libertad, ni la de nadie, para quedar bien con los judaizantes. En esta misma carta lo describe, en el capítulo 2, versículo 4, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? A los cuales ni por un momento accedimos a someter, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces, está bien ceder la libertad por amor, no por otro motivo. No soy libre, dice, no soy apóstol, y acá con esta pregunta, él está directamente apuntando a aquellos que dudaban de su apostolado. Él comenzó la carta ya poniendo ese cartel, dice en el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Bueno, ya mencioné entonces quiénes eran aquellos que dudaban, decían de Pablo que no era un apóstol, pero estos en realidad venían apoyados por gente de afuera, judaizantes que decían que Pablo no cumplía con los requisitos de un apóstol. Los requisitos que los 12, justamente los 11, habían mencionado en Hechos, capítulo 1, cuando debieron poner un reemplazante a Judas. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Entonces, ahí en Hechos 1, 21 y 22, dice, es necesario, Pedro habla, pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ciertamente Pablo no cumplía con estos requisitos. Por eso viene la tercera pregunta. Fíjense que dice, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Es verdad que Él no estuvo en el ministerio del Señor Jesús
Él no estuvo desde que comenzó el Señor hasta su ascensión. Él dijo, se me presentó a mí como un abortivo, en el capítulo 15 de esta carta. Pero fue el mismo Señor Jesús quien lo encomendó, quien lo llamó y quien lo encomendó a la obra. Él fue quien lo envió a los gentiles. Entonces no era un apóstol como los 12, es verdad, pero era un apóstol. Porque él había visto al Señor Jesús. En Gálatas 1:12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él mismo lo capacitó. Y él mismo lo envió a los gentiles. Fíjense, en Hechos 9:15, el Señor hablando a Ananías, el que le tenía que imponer las manos, Pablo estaba ciego todavía, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y Pablo, en el capítulo 22, versículo 21, dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Bueno, y así hay varios pasajes donde esto se verifica. Entonces fue el mismo Señor Jesús quien lo llamó, quien lo envió y quien lo capacitó. Entonces, sí, no tenía las condiciones que tenían los otros, pero fue el mismo Señor Jesús quien lo envió, y fue Él el que se lo reveló. Todos los conocimientos de Pablo fueron revelación de Jesucristo. Y finalmente, la última pregunta dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Entonces, acá Pablo los enfrenta a un problema. Si él no es un siervo de Dios, como dice ser, entonces, ¿qué eran ellos? Entonces dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Ellos eran la prueba de que Pablo era un apóstol de Jesucristo. Si para otros dice no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces acá fíjense que dice para otros y vosotros. Quiere decir que esos otros no son de la iglesia. Hay otros que vienen diciendo, poniendo en duda ese apostolado, pero dice para ustedes lo soy. Porque el sello de mi apostolado, la prueba de mi apostolado sois vosotros. En la segunda carta de los Corintios dice que ellos eran su carta de presentación. Y, como les decía, si Pablo no era un verdadero apóstol de Jesucristo, entonces ellos verdaderamente no podían ser obra del Señor. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Recuerdan? Capítulo 7 de Mateo. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. Si él es un falso apóstol, ellos son un mal fruto. Ese es el razonamiento. Pero si él es un verdadero siervo de Dios, un verdadero apóstol, entonces ellos son un buen fruto. Ellos son el sello de su apostolado. Ellos estaban en el Señor. Dice el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Ahora Pablo va a levantar defensa contra aquellos que lo acusan de falso apóstol, por justamente negarse a ciertos derechos de apóstol. Entonces, comienza otra vez con una serie de preguntas. En todo este capítulo hay muchas preguntas y todas son incisivas. Todas son como cuchillos que apuntan al corazón. Entonces acá Pablo hace 3 preguntas muy claras.
¿Acaso no tenemos derecho de comer? ¿Qué responderíamos? ¿De comer y beber? ¿Qué respondería? Sí. Obviamente sí. O sea, la respuesta no puede de ninguna manera ser negativa. Ahora Pablo está refiriéndose al derecho a suplir las necesidades básicas. O sea, Pablo está diciendo, no tenemos derecho de comer y beber, como diciendo, bueno, no tenemos derecho de suplir esas necesidades, comer un poco de pan y un poco de agua. No está diciendo eso. Cuando dice no tenemos derecho de comer y beber, está diciendo no tenemos derecho de comer y beber dignamente. Tampoco se está refiriendo al derecho a comer comidas sacrificadas a los ídolos. Ese tema ya es otro. Ahora está hablando de sus derechos como apóstol. Del sostenimiento básico. Claro. O sea, pero él lo va llevando, digamos, escalón por escalón. La primera pregunta es básica. Dice, ¿tenemos derecho a comer y beber? Es como decirte, por eso me refiero, no está diciendo comer y beber pan y agua. Está diciendo comer dignamente y beber dignamente. Es como si nosotros dijéramos hoy día, ¿no tenemos derecho a comernos un asadito de vez en cuando? Como cualquiera de ustedes. ¿Algo rico? Bueno, algo digno, digámoslo. ¿No tenemos derecho a eso? La respuesta, sí. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿No tenemos derecho a tener una esposa? Es decir, que venga con nosotros. La respuesta, claramente sí. ¿Quién diría que no? De hecho, Pablo dice, los apóstoles tienen sus esposas, los hermanos del Señor, que por lo menos conocemos que Santiago y Judas servían a Dios, tenemos las cartas de Santiago y de Judas, también iban con sus esposas. El mismo Cefas, que Pablo lo menciona solo porque evidentemente en la iglesia en Corintio era importante. Se ve que Cefas había ido y había enseñado en Corinto. Ellos tenían esposas. Sin embargo, dice Pablo, ¿y nosotros? ¿No tenemos derecho a tener esposa? Y la respuesta es sí, pero vemos que Pablo se limita en esa libertad. Él podría tranquilamente tener esposa, pero cuando leemos la clase de vida que llevaba Pablo, nos damos cuenta por qué él no llevaba esposa. Fíjate, en 2 Corintios 6:4 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. En capítulo 11, versículo 23 de la segunda carta también dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 vez, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. Entonces Pablo, claramente, si se llevaba a una hermana, una esposa, con él, la iba a exponer a todos estos peligros, a estos pesares, al frío, a la cárcel. Entonces, claramente el apóstol limita su libertad. Con el tema de comer y beber, dice, ¿nosotros no tenemos derecho a comer y beber como ustedes? Y sí, la respuesta es sí, sin embargo, él también se limita en eso. De acá habla hambre, ayunos. Cuando dice ayuno, no quiere decir que ayunaba voluntariamente, quiere decir que pasaba literalmente hambre, días. Bueno, entonces, él se limitaba a sus derechos. Y en el versículo 6 dice, ¿o solo yo y Bernabé
no tenemos derecho de no trabajar. O sea, en otras palabras, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a dedicarnos por completo a la obra del Señor, sin distracción de otro trabajo. ¿Solamente nosotros o también somos como el resto de los ministros que se dedican por completo al trabajo? La respuesta es sí, también tienen derecho a ser sostenidos por la iglesia. Tienen derecho a no trabajar en un trabajo secular, por decirlo así, como el resto de los ministros. Nos llama la atención que aparece, acá se menciona nuevamente a Bernabé. Nosotros sabemos que Pablo hizo con Bernabé el primer viaje misionero, pero cuando iban a comenzar el segundo viaje misionero tuvo una enemistad, un entredicho con Bernabé, porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, su sobrino, que en el primer viaje había empezado y se volvió rápido. Cuando empezaron a dificultarse las cosas se pegó la vuelta. Y ahora en el segundo viaje lo quería volver a llevar, entonces Pablo dijo no. Se enojaron, parece, mucho, hubo una enemistad, entonces Bernabé se fue con Juan Marcos, se fue para el lado de Chipre, y Pablo con Silas se fue para el norte. Pero ya para la altura de la escritura de esta carta, evidentemente ya habían solucionado todo problema, al punto de que, ahora nos enteramos, estuvieron ministrando juntos, no sabemos cuánto tiempo, en Corintio, y nos enteramos también que Bernabé, igual que Pablo, trabajaba de algo, no sabemos qué, sabemos que Pablo hacía tienda, Bernabé no sabemos, Bernabé era sacerdote, levita, pero evidentemente aprendió un oficio, y ellos no dejaron que los corintios lo sostuvieran. Ahora Pablo sigue con las preguntas cada vez más incisivas sobre el tema del sostén. Le dice entonces, ¿no tenemos derecho a que se nos sostenga como el resto de los ministros? La respuesta es sí. Sin embargo, él también rechazaba ese derecho. Derecho de comer cosas ricas, comer y beber con dignidad, fíjate, ¿no? El derecho a tener una esposa. Y ahora está hablando directamente del derecho a que la iglesia lo sostenga. Y cuando decimos que la iglesia lo sostenga, acuérdense de la segunda pregunta. Él tenía derecho a tener una esposa. Si tenés una esposa, probablemente tengas hijos. Entonces la iglesia no solamente tenía que sostener al ministro, sino que tenía que sostener a la esposa, tenía que sostener a la familia y asociarla con la primera pregunta, comer y beber, o sea, no, digamos, lo básico, pan y agua, sino con holgura, como para que el ministro pudiera comerse un asadito de vez en cuando. Ahora Pablo dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Las tres preguntas tienen una misma respuesta. Nadie. Fíjate, vamos uno por uno. ¿Quién jamás fue soldado a sus propias expensas? Esto quiere decir, ¿se te ocurre a vos, se te pasa por la cabeza que un soldado que va a la guerra, por ejemplo, bueno, en ese tiempo, ¿no? Se tuviera que comprar su espada, su lanza, su armadura, y después, después de combatir, se tendría que ir a trabajar para poder alimentarse. ¿A alguien se le ocurre algo así? Lo que se espera del soldado es que el Estado que lo envía a la guerra sea quien lo sostenga. Es algo que no merece ninguna discusión. Sigue con ese razonamiento. ¿Quién planta viña
y no come de su fruto. ¿A alguien se le puede ocurrir que una persona plante una viña y que da unas maravillosas uvas y esa persona, después de haber trabajado con esa viña, en vez de comer de su propia viña la uva, no, se vaya a la verdulería y gaste de su plata para comprarse uvas que él mismo trabajó? No, una locura. Nadie piensa, se espera que el que plantó una viña disfrute de esas uvas, ¿o no? Y dice también, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Un pastor que está todo el día con las ovejas, las ordeña, bueno, hace todo lo que tiene que hacer, las cuida, y después tiene que, ir a otro lado, sostenerse de otra manera, para poder comprarse la leche que tranquilamente la puede recibir en ese propio rebaño. Nadie espera que pasen esas cosas. Es una locura. Pero esto es solamente sentido común. Cualquier persona del mundo, si vos le preguntas, ¿tiene un soldado? ¿Tiene que trabajar aparte y tiene que pagarse todas las cosas para ir a la guerra? Cualquier persona del mundo dice, no, es una locura eso. ¿O no? Lo mismo que el que planta viña, lo mismo que cuida un rebaño. Ahora, prestemos atención a los 3 ejemplos que dio Pablo. Soldado, viña, rebaño. Son 3 figuras que en el Nuevo Testamento se le da ¿a quién? A la iglesia. La iglesia es como un ejército, he peleado la buena batalla, dice Pablo. La iglesia es como un rebaño de ovejas, donde el Señor es el pastor. La oveja es una vid, muchas parábolas hablan de eso. Vosotros sois la vid, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces Pablo está hablando en definitiva, con una segunda lectura, sobre la iglesia. Que la iglesia debe sostener al que trabaja en la iglesia. Y dice, ¿digo esto como hombre? Claro, porque este es el sentido común, dice, cualquiera lo dice. Como hombre es lo básico. Pero dice, ¿no dice esto también la ley? O sea, el razonamiento humano te lo señala. Pero no es suficiente el razonamiento humano. El hecho es que es lo que Dios dice. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey que trilla. Los judíos, una vez que hicieron la cosecha de trigo o de otros granos, tiraban todo lo cosechado en lo que se conocía como era. La era era una superficie amplia, bien dura, lisa y limpia. Entonces tiraban todo, lo esparramaban todo el trigo, todo otro grano, y pasaban sobre el trigo como una tabla que le ponían peso. Generalmente se subía una persona arriba de esa tabla, o le ponían muchas piedras para que quede bien pesada. Y esa tabla era arrastrada por 2 bueyes. Claro, los bueyes contentos porque estaban, lo que más les gustaba lo tenían a sus pies. Entonces iban caminando y iban comiendo. La orden del Señor es, no le pongas bozal al buey que trilla. Si un judío le llegaba a poner bozal al buey, después iba a la sinagoga y lo disciplinaban. Entonces esto era algo que lo tenían bien claro. El buey estaba ahí, bueno, que se alimente, que lo haga contento, que vaya y lo haga con gozo. Gracias. Que lo haga con gozo. Entonces, Pablo pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿Qué te parece vos? Sí, claro que tiene cuidado de los bueyes. Tiene cuidado de toda la creación. Sabemos de montones de pasajes, de salmos, que hablan de que Dios tiene cuidado de toda la creación. Alimenta a los leoncillos, a los pajaritos, al más chiquitito, a todo. Él tiene cuidado de todo, tiene cuidado de los bueyes. Pero esto lo está diciendo porque ¿está hablando de los bueyes específicamente o está hablando de otra cosa? Y Pablo dice, pues por nosotros escribió.
por nosotros escribe. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces, claramente, la persona que ara lo hace con esperanza. Fíjate el énfasis en la palabra esperanza, 2 veces se menciona. Lo hace con esperanza de ver el fruto. Si no, ¿cuál sería la motivación de esa persona? Arando y no espera ver fruto. El que trilla lo mismo. El que trilla también quiere ver el fruto de su trabajo. Y en motivos digamos, en cuanto a la espera, va a esperar más el que ara que el que trilla, pero cada uno recibe su recompensa. Ahora, esto se lleva al plano espiritual. El que ara y el que trilla espiritualmente, que espera fruto, el fruto que va a recibir, o el fruto no que va a recibir, el fruto que va a ver, es un fruto que no tiene comparación con otros. Es un fruto espiritual. Hablando de la salvación de las personas. El gozo que provoca ese fruto no tiene ni comparación con el que puede tener un labrador. Esa es la esperanza del ministro, ver el fruto en aquellos que él está sembrando, arando y trillando, ¿no? Trabajando con tanta paciencia. Y Pablo dice, ahora lo lleva claramente al plano espiritual, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Ahí está hablando a los corintios cara a cara. Si nosotros, o sea, él, los colaboradores de él, y por extensión, está hablando de los ministros y está hablando de la iglesia. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? O sea, Pablo está haciendo un paralelismo muy evidente. O sea, nosotros sembramos lo espiritual. ¿Qué quiere decir lo espiritual? Estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de cosas celestiales. ¿Es gran cosa sembrando semejantes lo eterno, lo celestial? Cegar lo material, que es lo pasajero, lo terrenal, ¿es gran cosa comparado una con la otra? ¿Qué respondes? No es gran cosa. La verdad que no es la gran cosa. ¿Y hasta dónde lleva el razonamiento del apóstol Pablo? No es la gran cosa. No es la gran cosa. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, dice Pablo, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Esto es un sopapo en la cara. Porque está diciendo, si otros ministros que han venido a trabajar con ustedes ejercen este derecho, y Pablo está diciendo, está bien, es un derecho. No se nos dice qué ministros son, pero podemos pensar que entre esos ministros estaban Apolos y Cefas, que son los que se nombran en la carta. Si otros ministros participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Dice que fuimos los que comenzamos. 1 año y medio estuvo Pablo. Si alguien tenía más derecho que cualquiera, era Pablo y sus colaboradores. Sin embargo, dice Pablo, no quisimos. Y acá está mostrando entonces en un espejo lo que es la iglesia de Corinto. Que Pablo prefirió no valerse de ese derecho, porque le sería de tropiezo. Ahora, él recibía ayuda de otras iglesias mientras estuvo en Corinto. Vos fijate qué ofensivo que podría resultar ahora en los corintios, o qué doloroso,
saber que él aceptó ofrendas de la iglesia de Macedonia, de la iglesia de Filipos, fíjate, 2 Corintios 11:9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, le está hablando los corintios, ¿no? Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. De ellos sí acepto la plata, dice Pablo. Porque ellos lo hacen gozosamente, lo hacen voluntariamente. Pero de ustedes no acepto, dice Pablo. Tremendo. Filipenses 4:14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aceptado de la iglesia de Macedonia, aceptado de la iglesia de Filipos, con alegría, pero no aceptaba de la iglesia en Corintio. Y dice, no solamente no aceptamos nada, dice, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Lo soportamos todo. Y cuando dice lo soportamos todo, en el original la idea es, lo soportamos en silencio. O sea, la pasamos muy mal mientras estábamos con ustedes, pero no dijimos nada. Tremendo lo que está diciendo. Si ustedes leen en Hechos capítulo 18, Pablo realmente la pasó mal en Corinto, hasta el punto que se le presentó el Señor Jesús para darle ánimo. Fíjate lo que dice, Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vemos a Pablo que él estuvo con temor y temblor, decía en el principio de la carta, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, no temas, hay mucho pueblo acá. Entonces realmente el Señor Jesús tenía mucho interés por la iglesia de Corinto, por estos gentiles. Pero Pablo no la pasó bien y la pasó en silencio. Vemos que era una iglesia complicada, aparte de los problemas que tenía con los de afuera, con los judaizantes, con los judíos. Bueno, también había serios problemas adentro. Y si lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Yo vine con temor y temblor y no les prediqué otra cosa que a Cristo y este crucificado, les había dicho. Y termina Pablo, fíjate con lo que dice. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Pablo le dice, ¿no saben esto? Si les dice así es porque él estaba seguro de que ellos tenían que saberlo. No saben esto. Seguramente Pablo fue el que les enseñó. Tuvo 1 año y medio ahí. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Ustedes saben que cuando se dividió la tierra prometida, a cada tribu se le dio una parte de la tierra. Pero a la tribu de los levitas, a los hijos de Leví, no se les dio la parte. Pero todo el resto tenía que juntar sus diezmos para dárselo a los levitas, y con eso los levitas iban a vivir y sostener el templo. Bueno, primero el tabernáculo, después el templo, ¿no es cierto? Así fue como se manejó el sustento de los siervos de Dios en todo el Antiguo Testamento. Vivían de los diezmos de las otras tribus. Y cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio, vemos que el diezmo estaba en vigencia. Los sacerdotes, los levitas, vivían de los diezmos.
Así también ordenó el Señor Jesús a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea que así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes y levitas participaban de lo que entraba en el templo, comían de lo que había en el altar, participaban de los diezmos que entraban en el templo. De esa misma manera, dice, los que anuncian el Evangelio también deben vivir del Evangelio. Los otros vivían del templo, estos viven del Evangelio. Pero cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos, no les dijo, bueno, ahora vayan, prediquen el Evangelio, sanen a todas las personas que estén enfermas, echen fuera demonios y reciban los diezmos. No, porque los diezmos eran para los sacerdotes y levitas. A los que anuncian el Evangelio, Él les dijo así. Mateo 10:7. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja por el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Este es el principio. El obrero es digno de su salario. Y el obrero iba a recibir su salario de aquellos a quienes les predicaban. Lucas 10:17. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. No está diciendo que cobren los diezmos. Los diezmos eran para los sacerdotes y los levitas. El que anuncia el Evangelio debe vivir, dice, que vivan del Evangelio. ¿Se entiende? No están bajo la ley. No, los que escuchan el Evangelio, ahora, dice, Primera Timoteo 5:17, fíjate. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y acá volvemos a lo que es el Antiguo Testamento. Y digno es el obrero de su salario. ¿Qué le está diciendo entonces a la iglesia? Los ancianos que gobiernan bien, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Sabés qué palabra viene de acá, de doble honor? Honorario. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, ¿está ordenando la iglesia a que los miembros diezmen para sostener al obrero? No. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, lo que vemos acá, así como la iglesia de Filipos, la iglesia de Macedonia, tenían en claro, ellos tienen una responsabilidad delante de Dios por el ministro que tienen, por el siervo que tienen. Pablo, lo vemos, él no andaba manipulando a la gente, para que, al contrario, si no querían ofrendar, no ofrenden, les dice. Es más, a la iglesia en Corintio ni siquiera aceptaba sus ofrendas. No, porque esto podía ser tropiezo para ustedes. Podía ser tropiezo. Si van a ofrendar pensando de que, que Pablo no es un apóstol, si van a ofrendar pensando de que Pablo lo hace por codicia, no ofrenden nada. Hay personas que lo hacen voluntariamente, con el corazón alegre. Esas personas son con las que el ministerio se sostiene. No hay que manipular a nadie. No hay que asustar a nadie. No estamos bajo la ley. Acá no hay sacerdotes y levitas. El que trabaja, los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. La iglesia lo sabe. El que anuncia el Evangelio no tiene que andar pidiendo nada. No tiene que andar manipulando nada. La iglesia lo sabe. Y si no lo sabe, es un problema de la iglesia.
Si no lo entiende es un problema de la iglesia tendrá que responder por eso. Como la iglesia en Corintio, vemos la falta de amor que tenía. Las iglesias que sí lo entienden, bueno, sostienen al ministro con alegría. Así es como el Señor dictaminó que funcione la iglesia. Ya no estamos bajo el reglamento de una cifra obligatoria. Cada uno como dé en su corazón. Como da, muestra lo que hay en su corazón, en definitiva. Todo lo que nosotros hacemos es un acto de adoración a Dios. Todo, absolutamente todo. La manera en que ofrendamos también. La manera en que nosotros vemos a los hermanos también. Que amamos a los hermanos también. Si amamos a los hermanos, también amamos a los ministros que Dios puso en la congregación. Entonces, así es. Sin manipular, sin nada. La iglesia está cada uno delante del Señor. La iglesia en Corintios salió desaprobada en esto. Tremendo. Bueno, hasta acá llegamos. Hay una cita acá de Kistemaker. Yo nunca hablo de estas cosas, ustedes lo saben. Pero bueno, es la ocasión para hacerlo. Dice, el predicador es un ministro del Evangelio, aunque ministra la palabra de Dios a los miembros de la iglesia, no es un siervo de la iglesia, sino de la palabra de Dios. Es verdad que sirve a la iglesia, la cual le provee de un estipendio, no obstante, permanece un siervo de la palabra de Dios. Esta es una distinción fundamental, porque en tanto sea posible, el Señor envía a sus embajadores a predicar la palabra como ministro a tiempo completo. Nadie pondrá en duda que un ministro pueda trabajar con éxito en el mundo secular y sobresalir con sus dones. Pero el siervo del Señor debe dedicar su tiempo a la predicación y enseñanza del Evangelio. Ha sido llamado a una tarea gloriosa y ha sido ordenado para que se dedique por completo al ministerio de la palabra. El Señor manda a los que se benefician de este ministerio a que suplan las necesidades del predicador, pero el sostén que le dan al ministro debe ir más allá de las necesidades básicas de la vida. Bueno, y sigue hablando Kistemaker. Esta es la idea de cómo funciona. Hoy día, ustedes saben, en la mayoría de las iglesias se hace énfasis en el dinero, énfasis en el diezmo. Incluso algunos dicen que los diezmos son para el pastor, las ofrendas son para la iglesia, y como las ofrendas son menos, tienen que andar haciendo empanadas para sostener. Entonces, no es así. O sea, esto funciona como un ejército, como una familia, como una viña. Entonces no entra la manipulación, ni el miedo, ni el temor, ni la angustia, así como tiene que funcionar. Si la iglesia lo entiende, buenísimo. Si no, el Señor se lo va a hacer entender. Amén. Amén.